Capítulo 4. Humano por fuera, abismo por dentro. Nos convertimos en monstruos no porque olvidamos sentir, sino porque aprendimos a olvidar lo que sentíamos. Antonio Damasio. La imagen enfoca a un hombre agonizante en el suelo, con rastros de sangre seca a su alrededor mientras las llamas de un helicóptero derrumbado a escasos metros de él empiezan a consumir su alrededor. ¿Cómo llegué a esto? Xian miró perdidamente al cielo mientras memorias pasadas empezaban a consumirlo. Flashback. Kazajistán. Año 2058. 6:49 de la mañana. La vista enfocaba el sol naciente, una bola de fuego dorada que comenzaba a elevarse lentamente sobre el horizonte. El cielo comenzaba a teñirse de tonos anaranjados y rosados, presagiando un nuevo día. Sin embargo, en medio de ese paisaje que prometía calma y esperanza, un sonido rompió la quietud. Pasos rápidos y desesperados sobre el suelo de arena y escombros. La cámara se acercó, mostrando la silueta de un niño pequeño que avanzaba con determinación a través de una ciudad en ruinas. Su figura era pequeña y frágil, pero sus pasos eran firmes. En sus hombros cargaba el cuerpo de un hombre ensangrentado, cuya ropa estaba hecha jirones y manchada de rojo. Sus cabellos negros caían desordenados, y su rostro reflejaba un agotamiento profundo. A medida que la imagen se ampliaba, el desolado escenario se revelaba en toda su crudeza. Hogueras dispersas por doquier lanzaban llamas temblorosas y humo al cielo, como faros en medio de la devastación. Personas yacían en el suelo, algunas inconscientes, otras gimiendo en silencio, heridas y desorientadas. Las paredes de lo que alguna vez fueron casas y edificios se cubrían de manchas negras de hollín y polvo, como si el tiempo y la destrucción hubieran dejado una marca indeleble en cada superficie. De repente, un grito desgarrador emergió de entre el silencio. «¡Ayuda, por favor!» ¡Ayuda! Era la voz desesperada de un niño, una súplica que se perdía entre el ruido del viento y los crujidos de las ruinas. Su voz quebrada resonaba en el aire, llena de miedo y angustia. «Ya basta, pequeño Xian», se escuchó una voz ronca y débil desde sobre sus hombros. «Solo déjame aquí, papá estará bien». El niño soltó un par de lágrimas, aunque no se detuvo. Su paso se aceleró, impulsado por la urgencia y la esperanza, mientras las palabras que provenían de su padre le golpeaban el corazón. No podía aceptar que lo dejara atrás. «No, papá», respondió con voz trébula. «Tú estarás bien. Todo estará bien. Solo necesitamos ayuda». El hombre ensangrentado, pese a su evidente dolor y debilidad, sonrió tristemente al escuchar esas palabras. Fue una sonrisa cargada de ternura y melancolía, un gesto que intentaba tranquilizar al niño mientras se aferraba a la vida. «Solo déjame aquí y ve a buscar ayuda, estaré bien, hijo». El niño endureció su rostro, sus ojos se llenaron de una determinación inquebrantable. Aceleró el paso, sintiendo cómo el peso del cuerpo sobre sus hombros le empujaba hacia adelante con más fuerza. No podía permitirse caer, no ahora, no cuando todavía quedaba una chispa de esperanza. «No, papá, saldremos juntos de aquí, solo espera un poco», dijo con una sonrisa temblorosa. Cambio de escena. ¿Cuánto tiempo llevo caminando? El paisaje comenzó a cambiar a su alrededor. El sol, que antes bañaba la escena con luz cálida y dorada, ahora se desvanecía lentamente, dejando paso a un cielo oscuro y ominoso. Las últimas luces del día se perdían, y la sombra de la noche comenzaba a extenderse sobre el desierto de escombros. Aún así, el niño seguía avanzando, firme y decidido, llevando a su padre a través de ese paisaje sombrío. La oscuridad no era más que un obstáculo que debía superar. «Por favor, alguien», susurró con voz apenas audible. Entonces, el sonido inconfundible de motores se acercó, interrumpiendo el silencio. Luces brillantes cortaron la penumbra mientras varios camiones blancos con cruces rojas estampadas se detenían frente al niño. Los vehículos frenaron en seco, levantando polvo y fragmentos de escombros que flotaron en el aire. De las puertas de los camiones descendieron varias personas con chalecos blancos. Corrieron hacia el niño con rapidez y urgencia, sus rostros llenos de concentración y determinación. Eran rescatistas, médicos y voluntarios que luchaban contra la devastación para salvar vidas. El niño sintió como una nueva energía le recorría el cuerpo, sus fuerzas parecían renovarse al ver a esos salvadores llegar. Una luz de esperanza brilló en sus ojos cansados. «Lo logramos, papá, lo logramos», murmuró con voz entrecortada, pero llena de emoción. Sin embargo, ante el silencio absoluto que seguía a sus palabras, bajó la figura de su padre de sus hombros. El cuerpo inerte parecía pesar más que nunca, como si toda la vida se hubiera escapado de él. «Papá, vamos, no juegues», imploró el niño, temblando. Procedió a tocar las manos del adulto con delicadeza. Estaban heladas.
El frío le quemó el alma. Miró fijamente el cabello negro y enmarañado de su padre, y lo abrazó con fuerza, como si con ese gesto pudiera devolverle la vida. Papá no puede irse, dijo con voz rota. Papá es muy fuerte. Papá, por favor. Papá, no juegues. El niño observó el cuerpo inerte, notando una sonrisa en el rostro de su padre, una sonrisa triste pero llena de paz. Unas leves lágrimas asomaban en sus mejillas. Recuerda, nosotros plantaríamos un jardín juntos, como lo quería mamá, vamos por favor. Entonces, el niño se desplomó, su cuerpo incapaz de soportar más el peso del dolor. Gritó con toda su fuerza. Papá Ara. Las figuras de los rescatistas se acercaron rápidamente, rodeándolo para intentar calmarlo y ayudarlo. Lo último que vio fue el destello de unas linternas, la luz danzando entre la penumbra, y escuchó susurros llenos de desesperación. Los rescatistas intentaban consolarlo, lo levantaron con cuidado, pero nada parecía calmar el inmenso dolor que sentía aquel pequeño. La noche se hacía más densa, y las sombras parecían envolverlo, como si el vacío que sentía dentro amenazara con tragárselo por completo. Finalmente se desplomó en el suelo quedando inconsciente. Cambio de escena. 3 años después. Se puede ver a un niño pelinegro con leves rastros de preadolescencia caminando por un descampado. No puedo creer que ya hayan pasado 3 años. El tiempo parecía haberse detenido para Xian, como si ese vacío invisible que lo rodeaba absorbiera todo lo demás. Ese vacío, una ausencia profunda y silenciosa que marcaba cada uno de sus días desde que todo cambió. En su mente, no era tiempo lo que pasaba, sino momentos suspendidos, fragmentos de recuerdos y silencios. Realmente siento que no ha pasado ni un solo mes. Caminaba sin prisa, pero con una dirección vaga en medio del caos. Las ruinas de la ciudad seguían allí, testigos mudos de un mundo que ya no era el mismo. Sus pasos crujían sobre el concreto roto, mientras su mente vagaba entre pensamientos y memorias. De repente, paró su caminar. Se quedó quieto, mirando hacia adelante con una mezcla de nostalgia y duda. ¿Realmente extrañarías al pequeño Xian, papá? Se preguntó en voz baja, con un dejo de tristeza y una pizca de ironía. O tal vez, me darías un golpe por actuar así. Por quedarme aquí, atrapado en un pasado que ya no existe. Los ojos de Xian se oscurecieron un poco, como si en ese instante un peso invisible cayera sobre ellos. Se sintió pequeño, pero a la vez firme, atrapado en ese vacío que no le permitía avanzar del todo. La vista se amplió, mostrando a Xian con un chaleco blanco, gastado y manchado por el polvo y la ceniza. Su rostro, endurecido por los años y el esfuerzo, reflejaba una mezcla de cansancio y determinación. Por ahora solo ayudaré a otros, murmuró para sí mismo, con voz firme. Creo que eso sí te hubiera gustado, papá. Se detuvo frente a varias filas de escombros humeantes, apuntando con una linterna que sostenía en una mano. Los haces de luz iluminaban fragmentos de metal retorcido, paredes derrumbadas y sombras que parecían cobrar vida en el humo. No llevo ni un rescate hoy, dijo en voz baja, casi como una confesión. Y eso que ya llevo varios meses en esto. Suspiró, agobiado por la falta de resultados, y pateó una piedra con frustración. De repente, escuchó susurros. El sonido era tan débil que parecía mezclarse con el viento, como un eco lejano dentro del vacío que lo envolvía. Pero allí estaba, persistente y misterioso. Al escuchar eso, se sobresaltó, sus sentidos agudizados por el instinto. Sin hacer ruido, comenzó a caminar sigilosamente hacia la fuente del sonido. Su corazón latía con fuerza, y cada paso era cuidadoso, medido. Los susurros se hicieron más claros mientras se acercaba. Era como si el mismo vacío le hablara, susurrando secretos entre las sombras y el humo. Xian avanzaba con cautela, concentrado en no perder la pista de aquel sonido que parecía romper la quietud del lugar. El vacío a su alrededor parecía un poco menos denso ahora, como si algo invisible comenzara a cobrar forma en la distancia. Sus ojos, oscuros y atentos, escudriñaban cada rincón mientras se movía entre los escombros. El tiempo, para él, se había convertido en una línea borrosa, donde pasado y presente se entrelazaban en ese silencio inquietante. Los susurros lo vieron y aunque no sabía qué encontraría al final, algo en su interior le decía que no estaba solo. Caminó suavemente, procurando que sus pasos no resonaran sobre el suelo cubierto de escombros y polvo. Sus movimientos eran cautelosos, casi felinos. Se detuvo junto a una pared resquebrajada, el concreto agrietado formando una especie de refugio improvisado. Pegó la espalda a la superficie rugosa y se asomó apenas, lo suficiente para echar un vistazo al escenario que tenía delante. En su mente, las dudas se arremolinaban como un torbellino.
Podría correr hacia esos gemidos, se oyen desesperados, dolidos, pero ya no se puede confiar en nadie. ¿Y si es una trampa? ¿Una emboscada de las fuerzas enemigas? Tensó los músculos de su mandíbula mientras contenía el impulso de salir corriendo a prestar ayuda. En estos tiempos, hasta la más inocente súplica podía esconder el aguijón de una traición. Y él, por muy joven que fuera, ya había visto suficientes artimañas como para saber que no debía bajar la guardia. No podía permitirse tomar riesgos innecesarios. No ahora. Pero justo cuando intentaba convencerse de mantener la distancia, los gemidos se transformaron en gritos desgarradores, agudos, aparentemente femeninos. No eran lamentos contenidos ni quejidos deliberadamente manipuladores. Eran alaridos reales, el sonido puro y brutal del dolor genuino. El corazón le dio un vuelco. Xian se inclinó un poco más, apoyando las manos en el borde roto de la pared. Su vista se centró en la escena al otro lado de los escombros, entre columnas de humo que subían perezosamente al cielo. Allí, en el suelo ennegrecido y aún humeante, yacía una joven. Tenía la piel blanca y llena de hollín, el cuerpo delgado y cubierto de cenizas, quemaduras y heridas profundas. Parecía un poco mayor pero muy cerca de su edad, aparentaba unos 13 años, aunque los destrozos físicos y la postura antinatural en la que estaba doblada hacían difícil precisarlo. Estaba casi irreconocible, como si la hubiesen arrojado desde lo alto de un edificio en llamas. Encima de ella, un joven moreno de complexión delgada pero musculosa, con una camisa blanca sucia y rota, la sujetaba con fuerza, presionando las manos contra su pecho como si intentara mantenerla viva a base de puro esfuerzo físico. Xian se paralizó. Su respiración se hizo más rápida, más superficial. El sudor le perló la frente mientras sacaba su teléfono móvil con manos temblorosas. Activó el modo silencioso y comenzó a marcar el número del escuadrón de rescate, las teclas iluminándose una a una bajo sus dedos nerviosos. ¿Qué demonios está haciendo ese loco? Va a matarla si no la han matado ya. Pero antes de que pudiera pulsar la tecla de llamada, sus ojos se abrieron de par en par. Desde las palmas del joven de la sudadera gris comenzó a emanar una luz verde, tenue y apagada al principio, pero poco a poco más intensa, más definida. No era una luz común. Tenía un brillo opaco y antinatural, como si viniera de una fuente de energía distinta, desconocida. Vamos, vamos, funciona, susurró el desconocido. La piel chamuscada de la muchacha empezó a regenerarse. Las heridas sangrantes se cerraban, las quemaduras se desvanecían lentamente, y el color volvía a su rostro. El hueso expuesto de su brazo se cubrió con músculo nuevo, y la carne recobraba su forma original. Todo, frente a los ojos incrédulos de Xian. El móvil casi se le resbaló de las manos. ¿Qué es esto? Susurró, más para sí mismo que como una pregunta dirigida a alguien. La luz de las manos del joven se intensificó, y con ella los gritos de la muchacha. No eran de dolor ahora, sino de una especie de choque físico y emocional. El proceso debía ser tan brutal como milagroso. Finalmente, como si el dolor ya no pudiera sostenerse más, la chica dejó escapar un suspiro suave y se desmayó. Su cuerpo, antes quebrado y carbonizado, ahora parecía el de una adolescente sana y dormida, apenas marcada por la experiencia que acababa de vivir. Estaba completamente curada. Sin heridas, sin cicatrices, sin rastros visibles de su tormento. El joven, al ver su trabajo terminado, dejó caer los brazos a los costados. Se tambaleó hacia una pared cercana, apoyándose en ella con dificultad. Respiraba con pesadez, su cuerpo empapado en sudor. Al parecer había hecho un esfuerzo extremo. Xian cerró el teléfono sin hacer la llamada y, aún en shock, dio unos pasos titubeantes hacia ellos. La curiosidad y la impresión lo arrastraban como un imán. Pero apenas se acercó, el joven curandero alzó la vista, sus ojos brillantes por el esfuerzo. Al verlo abrió los ojos en shock y en un instante, se irguió y, sin previo aviso, agarró una piedra grande del suelo. Con la rapidez de un rayo, se abalanzó sobre Xian y lo derribó, clavándolo contra el suelo con la rodilla. ¿Qué viste? Gritó con furia, su voz cargada de temor, rabia y desesperación. Apretaba con fuerza, sujetando a Xian por los hombros. Xian forcejeó, pataleó, pero era inútil. La piedra estaba cerca de su cuello, y el otro tenía fuerza. Demasiada. ¿Qué viste? Volvió a gritar, esta vez más bajo pero aún más amenazante. Nada, balbuceó Xian, con lágrimas asomando a sus ojos. Su voz temblaba. Estaba aterrado. El joven lo observó por un instante, su rostro endurecido. Pero al ver los ojos vidriosos, la expresión inocente, la vulnerabilidad evidente del chico bajo él, su expresión cambió.
Con un bufido, lo soltó. Xian se arrastró hacia atrás, respirando con dificultad, y se acurrucó en una esquina, tratando de recuperar la compostura. Su corazón martillaba contra su pecho como si quisiera escapar. Los dos permanecieron así, mirándose desde la distancia. Uno aún tembloroso y asustado. El otro, exhausto y pensativo. Finalmente, fue el joven quien rompió el silencio. Solo eres un niño. Xian lo miró con los ojos aún humedecidos, el miedo mezclado con una creciente curiosidad. Lo siento por eso, dijo el joven, en tono más tranquilo. Sí, lo que sea, respondió Xian, secándose las lágrimas con el dorso de la mano, pero, ¿qué fue eso? El chico desconocido desvió la mirada. Su cuerpo se tensó, como si esa pregunta pesara más que cualquier piedra. De la nada, tus manos brillaron. Y ella está bien. Como si nunca le hubiera pasado nada. Xian se incorporó un poco, y una chispa de emoción apareció en su voz. Oh, santo cielo. Eres un profeta. O un enviado de Dios. Sí, eso debe ser. Tienes que serlo. El chico de la sudadera frunció el ceño, mientras el pequeño continuaba. Un milagro. Tú hiciste un milagro. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Eres un elegido del cielo? No, interrumpió el joven con firmeza, mirándolo directo a los ojos. No lo soy. Guardó silencio por un momento. Luego respiró hondo. Primero que nada. Mi nombre es Shifar. Xian, aún perplejo, asintió lentamente. Entonces, ¿cómo lo hiciste? Shifar apartó la mirada. El sudor seguía descendiendo por su frente, pero ahora no era solo por el esfuerzo físico. Había algo más. Una carga que lo aplastaba por dentro. Su mandíbula se tensó, sus labios se fruncieron. Parecía debatirse entre hablar o no hacerlo. No sabría explicarlo, dijo finalmente, con voz baja y rasposa. Solo lo hago y ya. Xian parpadeó, confundido. ¿Cómo que no lo sabes? Acabo de verte. Tus manos brillaron, y la chica estaba como nueva. Fue un milagro. No fue un milagro, respondió Shifar, esta vez con una sombra de enojo mezclada con miedo. Fue algo que me cuesta controlar. Algo que simplemente pasa. Xian se incorporó lentamente, aún sobándose el cuello tras el forcejeo. Observó con atención al joven que acababa de presenciar realizar algo que desafiaba toda lógica. Shifar estaba jadeando, con las manos sobre las rodillas, empapado en sudor. Su pecho subía y bajaba con dificultad. Parecía vacío. Como si el acto de sanar a la muchacha le hubiera quitado más de lo que le quedaba. El niño dudó por un momento. Luego metió la mano en su mochila desgastada y sacó un pequeño trozo de pan envuelto en una servilleta arrugada. ¿Quieres? Preguntó, tendiéndoselo con un gesto simple. Shifar alzó la vista, aún con el ceño fruncido. ¿Por qué? Porque estás temblando y eso ayuda, además te ves como si hubieras salido de una alcantarilla, dijo Xian sin rodeos. Shifar puso los ojos en blanco, y dudó unos instantes. Luego lo tomó sin decir nada. Mordió con lentitud, como si el alimento fuera ajeno a su rutina. Gracias, murmuró, casi inaudible. Xian se sentó frente a él. Sus ojos, aún grandes y expresivos, no tenían miedo ahora. Solo curiosidad. No pareces tan mayor, comentó tras un rato. Shifar tragó antes de responder. 17, o algo así. Xian asintió. Yo tengo 12. Pero ya sé hacer casi de todo. Cocinar, buscar comida, meterme en edificios sin ser visto. Antes tenía un escondite. Ahora, bueno, ahora estoy aquí. El joven lo miró, esta vez con un poco más de atención. El niño hablaba con una madurez que no encajaba con su edad. ¿Estás solo? Desde hace años si podemos ser técnicos, respondió Xian, bajando la mirada. Shifar bajó los ojos al suelo, pensativo. ¿Y qué quieres ahora? Quedarme contigo, dijo Xian sin rodeos mientras lo miraba con los ojos esperanzados. Sé que no te agrado todavía, pero no estorbo. Sé buscar agua y tengo algo de comida guardada. Además. Vaciló. Luego, en voz más baja. No quiero seguir solo. El silencio se estiró. El sonido del viento colándose por los huecos del edificio destruido llenó el espacio entre ellos. Finalmente, Shifar suspiró. Al sur hay un edificio viejo, cerca del paso elevado. Es tranquilo. Nadie pasa por ahí. Xian lo miró con una mezcla de asombro y alivio. ¿Eso es un sí? Solo por esta noche, respondió Shifar, sin mirarlo. Xian sonrió, una sonrisa tenue pero honesta, como si algo dentro de él volviera a encenderse.
Pero entonces, ambos miraron a la muchacha, aún inconsciente, tirada en el suelo. Su respiración era tranquila, y su rostro, aún cubierto de hollín, ya no mostraba el sufrimiento de antes. Parecía dormida. Sana. ¿Y ella? Preguntó Xian, volviéndose hacia Shifar. El joven bajó la vista. Sus ojos mostraban un conflicto interno. No podemos quedarnos con ella, murmuró. No sé si volveré a hacer eso. Y si alguien más lo ve, no sabría qué hacer realmente. Xian comprendió. Se levantó, se sacudió el polvo de los pantalones y miró hacia el este, donde el sol ya comenzaba a ponerse entre los escombros de la ciudad. En la distancia, se escuchaba el murmullo de un motor acercándose. Una vieja camioneta, probablemente de una brigada de ayuda o un grupo de refugiados. Cielos, el día pasó muy rápido. Bueno, escóndete enseguida, le susurró a Shifar. Haré que se la lleven a un lugar seguro. Shifar lo miró por un segundo. Luego asintió, desapareciendo entre las sombras del edificio. Xian bajó cuidadosamente por las escaleras de concreto medio colapsadas, arrastrando una manta. Cuando la camioneta frenó junto al cruce, el niño salió al camino, alzando una mano con decisión. Un adulto de mediana edad y rostro curtido por el sol bajó del vehículo. Al ver a la muchacha, su expresión cambió de alerta a preocupación. ¿Qué pasó? Encontré una chica, estaba sola. Inconsciente. Sé que no está tan grave, creo. Pero por favor, ayúdenla. El hombre asintió con rapidez. Otros individuos bajaron de la camioneta. Todos se dirigieron hacia la habitación en ruinas y vieron a la joven inconsciente. Rápidamente la pusieron en una camilla y la bajaron por las escaleras hasta llegar al camión. ¿Vienes con nosotros? Xian negó con la cabeza. Tengo que buscar a alguien. Sin rechistar, los rescatistas metieron a la joven al vehículo. Oh, vamos, aún tenemos que dar una ronda más. Apúrense, no tenemos tanto tiempo, puede haber algunos heridos. El vehículo hizo sonar su motor y avanzó rápidamente por la carretera. Cuando la camioneta desapareció tras una nube de polvo, Xian regresó al edificio. Shifar ya lo esperaba entre sombras. ¿La entregaste? Sí. Estará bien. Shifar asintió. No dijo nada más. Entonces, ¿dónde es? Dijo Xian con curiosidad. Solo sígueme, dijo el joven con algo de molestia. Y juntos, sin hablar, después de ello emprendieron el camino hacia el sur, hacia ese viejo edificio junto al paso elevado. Dos sombras diminutas perdiéndose en una ciudad rota y desolada. Fin parte 1, continuación en el siguiente video.